Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Sintonícenos los días sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Este es el día que el Señor nos dio. Cuando hayas tocado puertas, unas se cierran y otras no se abren, pero hay una que siempre está abierta para ti, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Segunda de Corintios 1:25. Bienvenidos a su programa Reflexiones. Solo en Jesús hallarás perdón. Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador, Dios de la tierra y el mar. Eres Dios de los siglos por la eternidad. Y Dios... Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta mañana, primer día de la semana. Les estamos saludando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de parte de su hermano en Cristo, José Luis Iglesias. En esta hora les estoy deseando muchas bendiciones del Señor Todopoderoso, que se encuentre en familia, que se encuentre feliz, que sintonice la radio y que comencemos a ponernos en la sintonía con el Todopoderoso. De esa manera les estoy saludando, que la estén pasando muy bien en la intimidad de sus hogares, preparándose con toda la familia para participar de este programa radial. Quiero decirles que les amamos en Cristo Jesús y que siempre queremos lo mejor para todos. Esperamos que este programa Reflexiones sea edificativo para cada uno de nosotros, los hermanos, y también para aquellas amistades que nos escuchan. También a ellos les damos la bienvenida en esta mañana. Señor, te adoramos a ti, oh Señor, y Dios sobre todo serás. Te adoramos a ti, oh Señor, te adoramos a ti, oh Señor, te adoramos a ti, oh Señor, y Dios sobre todo serás. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Te amo, Rey, y levanto mi voz para... Hermanos, vamos a estar en esta mañana hablando de la importancia de la obediencia. Queremos que se vaya preparando. En Mateo capítulo 21, del 23 en adelante, vamos a estar hablando de este pasaje y esperamos de que usted pueda participar, que pueda entrar en el tema, porque va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros la importancia de la obediencia. También para aquellas amistades que nos escuchan, sabemos de que la obediencia es algo importante y que para ellos es necesario en esta hora
saber lo que la palabra de Dios nos enseña sobre ella, para que también ellos tengan la oportunidad de gozar de las grandes bendiciones y de la presencia del Señor en sus vidas, que tanto la necesitamos en estos tiempos. Así es que la invitación es para que participemos en este tema, la importancia de la obediencia. Que sea un dulce son para ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce son para ti, que sea un dulce son para ti. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Sintonícenos los días sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Esta es la reflexión de hoy. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde. Hermanos y amigos, vamos a tener la reflexión en esta hora de la mañana sobre la importancia de la obediencia. Quiero decirles de que a través de a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo un constante contacto con los religiosos de aquel tiempo. Ellos hablaron mucho, discutieron, preguntaron y surgieron una serie de interrogantes a las cuales los religiosos de aquel entonces, algunos fueron incapaces de ser honestos para dar la respuesta a nuestro Señor Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo, al ver la actitud de ellos, Él a veces les negó también contestarles algunas de las interrogantes que ellos también tenían, porque el Señor conoce los corazones y el pensamiento de las personas. Y Jesús siempre contestaba las preguntas cuando las preguntas en realidad llevaban el deseo de aprender, pero aquellas preguntas que llevaban la intención de hacerlo caer en alguna falta, el Señor tenía otra forma de responderles a este tipo de religiosos que dirigían sus feligreses en ese tiempo. Es así, hermanos, que algunas preguntas se hacen con diferentes propósitos. No todas buscan informarse, no todas buscan adquirir conocimiento. Algunas que se hacen es para ver en qué cachamos a la persona y a dónde está flaqueando la persona. Algunas son capciosas, tratando de entrampar por medio de argumentaciones, y todo el mundo busca la verdad. Mucha gente se da a preguntas de curiosidad,
Y eso es una cuestión que en la iglesia, según la doctrina del Señor, el religioso, el cristiano debe ser honesto, debe ser franco, cuando habla de Cristo y de la doctrina, debe de enfrentar lo que es la verdad y no debe de andar queriendo evadir algunas responsabilidades de ellos y que con argumentación quieren tapar, como quien dice, el sol con un dedo. En Mateo 21-23 dice la palabra de Dios: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Si usted se fija en este pasaje que acabamos de leer, a nuestro Señor Jesucristo se le hace una interrogante. La interrogante que le dicen es de que con qué autoridad hace las cosas y quién le dio esa autoridad. Los líderes religiosos de aquel tiempo están interesados en saber con qué autoridad hace Cristo eso. ¿Y saben por qué lo decían? Porque creían que en materia religiosa ellos tenían toda la autoridad, pero eso era completamente falso según lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús, siendo Dios, conoce los corazones de ellos y los conoció y conoce los nuestros, y por eso no se podía dejar engañar de estas interrogantes que ellos le hacían. Ellos no buscaban la verdad aquí, por eso tampoco Jesús les contestó la pregunta, porque no había verdad. Si hubiera habido de cierto lo que ellos estaban queriendo saber, Jesús les hubiese contestado, pero él sabía que lo hacían con doble sentido. Por eso no hubo respuesta. Según ellos, Jesús evadía su papel, le invadía el papel que ellos tenían como maestro y veían un peligro en el control de la gente. Respondiendo Jesús en el verso 24, respondiendo Jesús en el versículo 24, dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El interrogado también estaba haciendo sus preguntas. A Cristo lo estaban interrogando, pero en este momento vemos a Cristo que les está interrogando también a ellos. ¿Por qué? Porque está viendo la deshonestidad que ellos tienen para preguntarle. Y mire la pregunta 2. La pregunta 2. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa es la pregunta. Jesús, quizás la primera pregunta que ellos le hacen: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? Jesús, como ha determinado de que ellos lo que quieren es hacerlo caer en errores, entonces él les está contestando esa pregunta con otra pregunta y les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo o de los hombres. Una pregunta directa demanda un sí o un no. Eso es así, va. Cuando alguien nos hace una pregunta, tenemos que decirle sí o no, o dar la explicación adecuada. Ellos entonces discutían entre sí, fueron evasivos y deshonestos para contestarle también al Señor. No preguntaron por información, claro que no, sino que estaban preguntando por curiosidad. Nosotros no debemos de caer en ese error. Cuando hablamos de las cosas de Dios, hermanos, debemos de hablar con el deseo de aprender, con el deseo de informarnos, con el deseo de aprender la doctrina, con el deseo de ser honestos para poder encontrar la salvación. Y ese es lo importante que debe de tener esto. Diciendo, si decimos del cielo, dijeron ellos, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Mire,
a veces el Señor quizás se preguntaba por qué estos líderes religiosos no habían obedecido el bautismo de Juan. Y ellos están dando aquí la explicación, ¿va? Ellos se están evadiendo, o sea, porque en su corazón no existe la obediencia a Dios. Ellos quieren mantener sus religiones, sus tradiciones y sus propias doctrinas, sus propios mandamientos de hombres, pero no quieren obedecer al verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, fueron evasivos y no quisieron responder. ¿Por qué? Porque no querían obedecer, ni habían creído en Juan el Bautista, en su bautismo, ni creían en Jesús, y entonces estaban evadiendo la responsabilidad. Primero consideran las consecuencias de su respuesta antes de contestar. O sea, de que ellos primero hacen maquinaciones de pensamientos para ver en qué forma van a hacer caer a la persona que le están preguntando. Esa es la religión que se vivía en aquellos tiempos de Jesús, y esa es la religión que se vive hoy en día. Muchos hoy en día hacen lo mismo, no quieren obedecer el evangelio. Si usted observa el mundo religioso de hoy en día, no quiere obedecer, estos líderes religiosos de aquel tiempo no quisieron obedecer el evangelio de Juan, y por eso no contestaron si el bautismo de Juan era del cielo o el bautismo de Juan era de los hombres. No quisieron responder, se hicieron pusieron evasivas y nunca llegaron a enseñar, a decir una respuesta concreta de lo que ellos creían sobre el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque no lo querían obedecer. Así hoy en día muchos no creen en el bautismo de Jesús. Dicen evasivas y empiezan a poner excusas, y empiezan a decir que solo por fe van a ser salvos, y empiezan a decir que ya levantando la mano ya son salvos, y que si alguien oró por ellos ya es salvo. Entonces, evasivas para no obedecer el verdadero bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nótese, pudieron haberse expresado así. ¿Por qué no se bautizaron? Esa es la pregunta que se puede hacer uno. ¿Por qué no se bautizaron los líderes religiosos? ¿Y por qué no contestaron a Jesús cuando les preguntó si el bautismo era del cielo o era de los hombres? El bautismo de hoy en día, el bautismo de Cristo, ¿será del cielo o será de los hombres? Nosotros interrogamos a los que nos oyen, a los amigos, a los religiosos. ¿Qué piensan ustedes? Al igual que aquellas personas pensaron del bautismo. Sobre el bautismo se les preguntó. Estos líderes religiosos reconocieron que muchos hoy en día deben reconocer: si uno cree, va a ser bautizado. Si uno cree que es del cielo, va a ser bautizado. Si cree que es de los hombres, no va a ser bautizado. Si no se bautiza es porque no cree, o sea, no ha creído de que el bautismo pueda ser de Dios, o que pueda ser del cielo, o de dónde viene, si es de Cristo o qué pasa. Entonces, en ese sentido, cuando uno cree, es que procede a bautizarse. Si uno no cree, no procede a bautizarse porque no ha creído. La fe bíblica salvadora es fe obediente, esa es la clave, la fe obediente. O sea, es algo que creemos y luego que procedemos a la obediencia. Pero una fe sola no salva. Una fe sola no lo lleva a nada. En Romanos 6:17 dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18: y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, esa forma de doctrina, el bautismo con todos sus ingredientes que lleva, es la que te viene a libertar del pecado y te viene a convertir en siervo de justicia. Eso es lo que no creían los líderes religiosos de aquel tiempo. Lo mismo dice la palabra del Señor en Hechos 19, del 3 al 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados,
en el nombre del Señor Jesús. Mire la diferencia entre los líderes religiosos de aquel tiempo que hablaban con Jesús, con los religiosos del tiempo de Pablo. Los religiosos del tiempo de Jesús pues solo hicieron preguntas evasivas y no contestaron al Señor si creían que el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Pero los religiosos del tiempo de Pablo, cuando Pablo predicaba, ellos dijeron que habían obedecido el bautismo de Juan. Pero dijo Pablo, enseñándoles a ellos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, mientras que el bautismo de Jesús es para perdón de pecados. Entonces ellos procedieron a bautizarse con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros notar que la obediencia es importante para la salvación de la persona. Si no hay obediencia, aunque tenga fe y sea religioso, no va a poder encontrar la salvación. Cuando fueron bautizados, cuando creyeron. ¿Cuándo se bautizaron? Cuando creyeron. Si no creyeron, no podían ser bautizados. El bautismo viene después que uno ha creído y tiene fe y tiene esperanza. ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando creyeron. Los evangélicos hoy en día afirman que creen, pero no son bautizados con urgencia. ¿Por qué? Porque creen que ya están salvos. Y ese es el error más grande que el diablo ha puesto en la mente de la gente religiosa de hoy en día, de que están creyendo que ya son salvos sin haber creído y sin haber procedido al bautismo. Esto según el modelo del patrón bíblico. El verso 27, Mateo 21:27, dice de la segunda manera: y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Una respuesta, una pregunta capciosa, una pregunta malintencionada. Jesús también la respondió de esta manera: yo tampoco los digo con qué autoridad hago estas cosas, dijo el Señor. Las respuestas de los líderes religiosos eran mentirosas, fueron tácticas y evasivas, manifestando deshonestidad. En realidad ellos rehusaron contestarle a Jesús de la manera evasiva, pero el Señor no recibe este tipo de respuestas. Por eso el Señor dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esas cosas. Conocemos a personas que actúan exactamente como estos líderes religiosos del tiempo de Cristo. Pero ¿qué os parece? Dijo el Señor. Mire, explicándoles a ellos de que sin obediencia no hay salvación. El Señor da esta cátedra de enseñanza que la deberíamos de tomar en cuenta todos nosotros. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30. Jesús dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue, dice la palabra del Señor. Esta pregunta 3 que estamos ya considerando, que es la pregunta 3, la primera que le hicieron fue al Señor, que le dijeron con qué autoridad estas cosas. La segunda pregunta fue la que Jesús les hizo a los líderes religiosos, diciéndole que el bautismo de Juan, ¿de dónde es? Del cielo o es de los hombres. Y esta tercera pregunta dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pregunta hecha por Jesús para todos los religiosos de aquel tiempo y de hoy en día. En esta enseñanza, la pregunta siguiente tuvieron como propósito exponer la hipocresía de los líderes. Cristo quería hacer pública, que todo el mundo supiera que los religiosos estaban actuando con hipocresía. Es la única pregunta que de veras importa. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Esa es
la pregunta más importante para hoy en día, para todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si estás haciendo la voluntad de Dios no tienes por qué preocuparte. Tienes que estar seguro, tienes que mantenerte firme. Todo lo demás es totalmente sin importancia en vista de la eternidad. Ellos contestan correctamente. Versículo 21, tenemos la respuesta de los religiosos de aquel tiempo. ¿Cómo lo haría toda persona hoy en día? Pero no se conformaban con sus respuestas correctas. El hablar y el hacer no siempre concuerdan. O sea que hablar o decir es una cosa y obedecer es otra cosa. Hoy en día muchos hablan que aman al Señor, pero en la realidad no le aman. Hasta el más pecador dice que ama al Señor, pero si le amara, guardara los mandamientos, porque la obediencia es básica para nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, mire lo que dice Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, sin autoridad y sin ley, la gente hoy en día está de esta manera, pero el Señor está adelantándose a aquel acontecimiento que va a suceder más allá, cuando el Señor venga, que muchos van a querer justificar que obedecieron a Dios, pero con sus hechos no le obedecieron, le negaron. Nótese que Jesús está hablando acerca de la gente religiosa. El mandamiento, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. En el mandamiento de Mateo 21, 28, que Jesús dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Este mandamiento es dado por un padre, no por el dueño, no un dueño de esclavos, sino que un padre que respeta la decisión de sus hijos y hijos que están en libertad de obedecer o desobedecer, para poder ilustrar lo que puede ser el cristiano o la persona delante de los mandamientos del Señor. Dios no es tirano, Dios estipula el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es su viña y esta viña es su iglesia. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 habla de la siguiente manera: porque vosotros sois colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces el lugar donde el Señor te está llamando a trabajar es su viña, y esa viña es la iglesia. Es en la iglesia donde se va a trabajar para poder seguir adelante. Trabajar en la viña del Señor es un privilegio, no es una obligación, no es como una carga. Trabajar en la viña del Señor es un privilegio muy grande que todos debemos apreciarlo y todos debemos de tener en cuenta. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El plan reconoce la libertad de la persona. Dios no obliga a nadie a trabajar en su iglesia, en su viña. Algunas religiones convierten a las personas en esclavos. Si usted recuerda a lo que era la Santa Inquisición Católica y también el islamismo, que convertían a las personas en esclavos. En Lucas 10, 27, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. O sea, de que debe de haber libertad para hacer
lo que el Señor nos está mandando. Lo mismo dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La decisión de obedecer al Señor, de obedecer el llamado del Señor a trabajar en su viña y a ser parte de la iglesia es voluntaria, no es una cosa obligatoria, sino que es muy voluntaria de parte de la persona, porque el Señor quiere que tú decidas con voluntad propia ir a trabajar a su viña, porque el Señor te está llamando a trabajar en su viña. Y el llamado a trabajar en la viña del Señor no es mañana, sino que el Señor dijo hoy, ve hoy a trabajar en la viña. El segundo hijo parecía una persona cortés, una persona honesta, dice las cosas correctas, sí Señor, voy, y no fue. Eso es típico de los religiosos con los que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, que decían una cosa pero hacían otra. Hermanos y amigos, debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestras decisiones. Si decimos que amamos al Señor, amémosle y dediquémonos a trabajar. Si decimos que amamos al Señor, deberíamos de obedecer el Evangelio. El Evangelio se obedece a través del bautismo y no rechazando el bautismo. La mayoría de la gente de hoy en día representa a este segundo hijo, que dice, sí Señor, voy a trabajar en tu viña, pero no lo hace. Es lamentable esta situación que se da hoy en día, al igual que este segundo hijo, que le dijo al Señor, voy a trabajar en la viña, y al final no fue. Así dice la gente hoy en día, sí amo al Señor, sí voy a ir a la iglesia y no va, sí voy a bautizarme y no se bautiza, sí voy a estudiar la palabra del Señor y no la estudia, sí voy a leer la Biblia y no la lee. Entonces ese sí es un sí hipócrita, no es un sí verdadero, no es un sí que representa la verdadera expresión de lo que siente la persona, sino como ese es un sí solo para salir del apuro, solo para que me dejen en paz, solo para justificar la desobediencia de la persona. Ha sido siempre el caso de la mayoría de gente. ¿Qué de usted? ¿Qué de mí si tenemos esa posición ante el Señor? Este otro hijo nos conmueve, nos choca su respuesta. Fue una respuesta muy fuerte, decirle a su señor, no voy, pero luego arrepentido fue a trabajar en la viña. Y eso es lo que quiere el Señor, el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación. No importa que haya dicho que no, pero tal vez lo dijo de una forma impulsiva, y a veces las personas cuando se les lleva el Evangelio y dicen no, a mí no me gusta eso, pero al final son las personas que terminan aceptando el Evangelio, terminan aceptando la invitación a participar en el reino de Dios, que es la iglesia. Pero a veces aquellos que dicen sí son las personas que están más lejos del Señor, que están lejos de obedecer al Señor para su propia salvación. Pero a veces los que dicen no, como este hijo, son los que al final terminan obedeciendo el Evangelio y añadiéndose a la iglesia a través del bautismo y siendo fieles dentro de la iglesia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es lo más importante? Porque hubo un arrepentimiento, y eso es lo que vale para el Señor. El Señor no piensa que todos somos buenos y somos justos, sino lo que el Señor evalúa es la forma en que nos hemos arrepentido y cómo queremos tener esa comunión con Él. Todo es de Dios, no hay nada que no sea de Dios. En Hebreos 11:18 dice la palabra del Señor, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A veces el arrepentimiento y el llamamiento santo del Señor no es para los que corren ni los que quieren, sino que es para los que Dios tiene misericordia. Dios había dado primeramente a los judíos la salvación el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo.
Hoy en este pasaje dice, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Quién había dado el arrepentimiento a los gentiles también, al igual que los judíos en el día de Pentecostés? Es Dios. Dios es el que nos da la oportunidad. Dios nos llama, Dios nos salva, Dios produce fe en nosotros y produce arrepentimiento. Así es que esto es importante para que nosotros tomemos muy en cuenta esta situación. La misma respuesta de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El primero le condenó. Jesús les confronta, pero en Jesús no hay ese sentido de querer condenar a la persona durante su ministerio. El juicio vendrá después. Jesús, en su trato con las personas, les da libertad para que puedan decir sí o no a los llamados del Señor, a los mandamientos del Señor. Esa es una cuestión muy, muy importante que podamos ver. La gente religiosa tiende a verse como demasiado justa para arrepentirse. Imagínense que ese es el error que tienen hoy los religiosos de hoy en día, que piensan que son justos, que piensan que el evangelio es para las personas malas. Están muy equivocados. No hay justo ni aun uno, dijo el Señor. El que piense ser justo también necesita del evangelio, porque el evangelio es para todos. Los que se consideran malos son los que tienen culpa y deben de buscar el arrepentimiento según la gente de hoy en día, pero no es así. La palabra del Señor nos enseña de que todos necesitamos de arrepentimiento, sea bueno, sea malo, pero necesita de la salvación, porque es el evangelio el que le va a dar la salvación. El ejemplo de arrepentimiento en otro debe motivar al arrepentimiento a los que la sociedad considera muy religiosos, pero en realidad no están haciendo la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y si obedecen eso, entonces serán como aquel hijo que dijo que fue a trabajar a la viña del Señor y recibió todos los privilegios que el Señor le podía dar. El arrepentimiento es un mandamiento duro, no cualquiera lo puede dominar. Es un mandamiento bastante difícil. Es fácil creer en Cristo, eso es muy sencillo, en vista de la abundancia de evidencias de su deidad, de sus milagros, de sus maravillas. Es fácil creer en Cristo, pero es más difícil obedecer a Cristo y convertirse a Él. Ese es más difícil aún todavía. Pero el plan de Dios para la salvación de la persona consiste en creer, más arrepentimiento, más confesión que Jesucristo es el Señor, más bautismo, igual salvación. Si usted es como aquellos líderes religiosos que no quieren obedecer, sino que solo quieren decir de diente al labio que aman al Señor y no obedecen, entonces están mal. Si es como aquel hijo que dijo que iba a ir a trabajar y no fue, también está mal. Debe de ser como el segundo, aunque usted diga que no ahora, pero luego va a decir que va a ir al llamado del Señor, va a acudir al llamado del Señor y va a proceder a creer, a arrepentirse, a bautizarse y al perdón de pecados para obtener su salvación. Y de esa manera usted va a ser una persona obediente, un hijo obediente, añadido al reino de Dios. Cristo, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos
invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Muchas gracias, hermanos y amigos, por haber dedicado estos minutos para participar en este programa Reflexiones. Muchas gracias por escucharnos. El llamado es que tomemos en cuenta lo que el Señor nos enseña en su palabra, que sigamos adelante en nuestra vida espiritual, que les esperamos hoy a las 9 de la mañana en la iglesia de la 14 Calle Poniente, o si usted se reúne en otra congregación pues de Cristo, entonces puede estarse preparando para tener esta comunión con el Señor. Nuevamente les agradezco infinitamente y quiero enviarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes y a todas las amistades y a todos aquellos que nos escucharon. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que les guarde. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Sintonícenos los días sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Cristo es la esperanza para ti.